Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Bueno, acá estamos para seguir con los estudios bíblicos. Por ahora vamos a seguir de la misma manera, compartiendo lo que los hermanos y hermanas que están viendo los estudios bíblicos van a explicar de los versículos que le envié. Y bueno, de esa manera vamos a ir profundizando en las enseñanzas que seguimos en el libro de Lucas. Por ahora vamos a seguir así, después se verá cómo continúa. Así que bueno, espero que estén bien en casa, cumpliendo la cuarentena. Recuerden salir solamente para lo que necesitan. Traten de no andar paseando, traten de no ir de un lado a otro. Así que bueno, tratando de cumplir como Dios nos manda con la cuarentena. Bueno, vamos a empezar con San Lucas capítulo 12, versículo 1 en adelante. Hasta el 7 le tocó a nuestra hermana Martita. Voy a leer los versículos y después voy a leer lo que ella me compartió. Lleva como título La levadura de los fariseos. Mientras tanto, la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Jesús comenzó entonces a hablar y en primer término les dijo a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer desde las azoteas. Amigos míos, ¿a quién se debe temer? El siguiente título de la enseñanza. Amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él ténganle miedo. ¿Acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Bueno, en esta enseñanza, nuestra hermana me compartió lo siguiente. Muchísima gente rodeaba a Jesús. Los fariseos estaban en contra de Jesús, conspiraban los fariseos contra de Jesús. Jesús ya no les hablaba a los religiosos, ya no hablaba con religiosos fariseos, les hablaba a sus discípulos con una advertencia. Tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos. Ellos engañan a la gente con mentiras que parecen verdad. La hipocresía es muy peligrosa, sus efectos son grandes, afecta a todos. Jesús le decía a sus discípulos que la levadura corrompe, empieza a crecer. Eso es lo que Jesús les dice a sus discípulos. Cuidado de la hipocresía, es algo muy peligroso. Los discípulos no están exentos de la hipocresía, los cristianos también. Hay que ser transparentes, Afecta nuestras vidas en vivir una mentira, en algo que no somos. No hay nada encubierto. La hipocresía paga muy mal. Jesús dice que el hipócrita está por todos lados, pero se va a relucir lo oculto. Todo va a salir y va a relucir. Va a salir a la luz lo oculto. Jesús dice que hipócrita o vivir en hipocresía siempre en mentira y cubrir cada mentira hasta que se hace una montaña de mentira. Y llega un momento que se hace una bomba de tiempo y explota. Se hace daño a uno mismo y a los que tenemos alrededor. Y se enteran todos a plena luz del día. Jesús les dice: amigos míos, a sus discípulos, no tengan miedo de la gente. Jesús tiene una amistad con los discípulos para cortar la hipocresía. Jesús ya nos conoce como somos. No lo podemos engañar, no podemos aparentar absolutamente nada.
Jesús me acepta como soy. Tengo que enfocarme, entregar, abrir mi corazón y empieza ahí nuestra transformación. Jesús nos dice, no vivan por lo que dirán. Los fariseos empezaron a enojarse con Jesús. Los fariseos lo miran a Jesús como un enemigo. Los discípulos empezaron a tener miedo de los religiosos. Los amenazaban y eso vio Jesús, que sus discípulos tenían temor. Miedos porque los religiosos querían destruir a los discípulos que seguían a Jesús. ¿Qué dirán los demás? Temor al hombre. Su poder es limitado. No puede quitarles la vida. No vivan por lo que dirán. Bueno, disculpen. Y ahí vamos a la siguiente. No vivan por lo que dirán, no vivan para agradar a los mismos, vivan para agradar a Dios. Jesús les dice, teman a Dios, es lo más importante. Dios tiene poder para quitar la vida y para mandarlos al infierno. Dios conoce a su creación, Él conoce cada detalle de nuestra vida, sobre todo, sobre nosotros, llega a lo más profundo de nuestras vidas. Él sabe cuántos cabellos están etiquetados, rotulados. Dios está interesado en cada uno de nosotros. Su amor es tan fuerte por nosotros. Él nos ama tanto, Él lo sabe todo. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios conoce el precio que el hombre le pone a los pajaritos. El amor de Dios es tan grande que mueve nuestras vidas. Bien. Bueno, acá lo que compartió la hermana es lo que ella entendió de estos versículos. Justamente la enseñanza que le estaba dando, en este caso, como ella dijo, ahí no le estaba hablando a los fariseos en la primera parte, sino le estaba hablando a los discípulos. Y bueno, justamente lo que le estaba diciendo es que tengan cuidado, que se cuiden, en este caso, de la levadura de los fariseos, que se refería a la hipocresía, ¿sí? Al mostrar ser alguien que uno realmente no es, ¿no? Por ejemplo, al querer fingir ser alguien que realmente uno no es. Tenemos que buscar realmente ser en Cristo la persona que Él quiere que seamos, que realmente podamos vivir una vida genuina, ser transparentes, ser sinceros, ser uno mismo. Por supuesto que tenemos nuestras cosas, nuestras mañas, nuestras debilidades, nuestras quejas, pero en el nombre de Jesús aprender a contentarnos en todo y aprender a sobrellevar las situaciones, a amar, a soportarnos los unos a los otros y realmente ser sinceros. Si me molestó algo, si me cayó algo mal, no guardármelo, no fingir que está todo bien, sino ser sincero y también mostrar nuestro carácter. Y a medida que el Señor nos va marcando lo que no está bien en nuestras vidas, vamos menguando y le vamos pidiendo que sea Él el que viva en nosotros. Y de esa manera Él se agrada porque le somos sinceros, le pedimos perdón por nuestras quejas, por nuestras debilidades, le pedimos perdón por determinadas cosas que hacen que el Espíritu Santo nos convenza de que eso no está bien en nosotros. Pero ser sincero y no importar de que, ¿qué van a decir de mí? Mira que se enoja, mira que este final... No importa lo que digan los demás de nosotros. Nosotros tenemos que ser como somos ahora y cada día perfeccionarnos cómo nos va a ir ayudando la persona de Cristo, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pisadas. Por eso no nos tiene que importar qué dirán de nosotros, lo que nos tiene que importar es lo que piensa el Señor de nosotros, buscar agradarle a Él, no temer al hombre, porque el Señor después más adelante le dice, amigos míos, y le dice, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. No hay que temer al hombre, porque el hombre es un ser humano, tiene un poder limitado. En cambio, Dios tiene un poder ilimitado. Quiero compartir en esta parte en relación a la amistad. Fíjense que Jesús se dirige a los discípulos como amigos. Y en San Juan,
Vamos a San Juan. San Juan 15:14, si no me equivoco, dice. Por eso es importante escudriñar la palabra. Todo tiene una armonía. San Juan 15:14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. 15. Ahora. Versículo 15. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Qué importante es ser más que un siervo de Dios. Ser más que un servidor, un trabajador, una trabajadora en la obra del Señor. Que realmente nuestra vida, nuestra relación pase a tener una intimidad más profunda con el Señor, que de tal manera Él nos diga amigos, que Él nos pueda dar a conocer justamente las cosas que Él piensa hacer, que Él tiene destinado a hacer y se las va a revelar a aquellos que le aman. Entonces, por eso fíjense que los discípulos, un círculo íntimo, se dirigía como amigos, pero amigo, como dice ahí en San Juan, dice, son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Sí? Porque Él es el que ordena nuestras vidas. Él es el que nos manda. No es que nosotros le tenemos que mandar a Dios a pedir algo o decirle, Señor, hace esto. Por eso, Señor, si es tu voluntad agradable y perfecta, haz esto. Por ahí incluso ha pasado mucho que muchas personas han corrido y hemos corrido y hemos aprendido nosotros de eso. Hemos corrido el riesgo, y justamente lo digo con temor porque uno lo ha vivido, lo ha experimentado y hay que pedir todo que se haga la voluntad de Dios. Porque hay que tener mucho cuidado en decir, Señor, hace esto, Señor, sana a esta persona. Nosotros no podemos ordenarle a Dios. Él nos ordena a nosotros, Él nos da mandatos y nosotros tenemos fielmente y humildemente que cumplir. Entonces, nosotros tenemos que aprender a orar con humildad y con el entendimiento para que se haga la voluntad de Dios. Y de esa manera vamos a ser amigos. Él va a abrir su corazón a nosotros. Nos va a dar a conocer las riquezas que hay en la Escritura. Nos va a dar a conocer el propósito eterno en nuestras vidas, con la congregación, con el cuerpo de Cristo, que ya lo hemos venido hablando, que todos somos necesarios, todos somos útiles, nadie es más que nadie, que nos necesitamos unos a otros. Pero no por eso vamos a estar yendo atrás por decir, de cualquier profeta, cualquier apóstol, cualquier persona que venga a otra iglesia. No tenemos que ir atrás de las personas o atrás del don o el ministerio que Dios le dio a la persona. Tenemos que edificarnos unos a otros y de esa manera poder crecer todos juntos. Depender de Dios por sobre todas las cosas. También ayudarnos entre hermanos, pero no depender de una persona y decir, no, sí o sí le tengo que preguntar a esta persona. Empezar a depender más de Dios. Dios en este tiempo quiere una intimidad más profunda contigo y conmigo. Quiere realmente hablarnos cara a cara y que oigamos su voz y que la obedezcamos. ¿Sí? Qué mejor que estar con citas con el Maestro, con el Espíritu Santo, con el Padre en nuestra habitación. Entonces fíjense, ahí le dice, amigos míos, bueno, y ahora vamos a ir a lo que dice en el 5. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos en el infierno a él ténganle miedo. Pero este miedo este miedo no es un miedo de ay, tengo que hacerle caso a Dios porque si no me va a castigar. Sino que tenemos que tenerle temor reverente, de respeto, de que justamente si yo conozco lo que es Dios, así como lo conozco que Él es un Dios todopoderoso, un Dios celoso, un Dios amoroso, un Dios piadoso, tengo que desear corresponder a ese amor y de esa manera comportarme como tal, con respeto, queriendo honrar, agradar a Dios. Entonces ese temor implica de respeto, de querer agradarlo, de querer hacer su voluntad, no de tenerle miedo, de asustarme, porque si no, no voy a tener una relación con Él. Y bueno, justamente acá habla una parte donde dice que teman a aquel que después de quitar la vida, porque Él tiene el poder para dar la vida y para quitarla, dice, tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Acá vamos a aclarar algo. Nosotros en Cristo no tenemos condenación, ¿sí? Los que estamos en Cristo no estamos bajo condenación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros realmente no permanecemos en Cristo, la palabra nos enseña
que aquel que no lleva fruto, Dios lo va a quitar. Y en otra parte en San Juan dice que lo va a quitar y lo va a echar al fuego. Entonces nuestro deber es guardar, es cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque aquel que empezó justamente a tener una nueva vida en Cristo y después se va, hace lo que quiere, no vuelve más, y después un día no se sabe qué pasó con él, murió, y solamente Dios sabe qué pasó con esa persona, porque la palabra es muy clara. Entonces nosotros, nuestro deber es permanecer en Cristo, en su voluntad, porque permaneciendo en Cristo nosotros vamos a llevar fruto y Él nos va a limpiar para llevar más fruto, y no va a haber ninguna condenación, no, para nada, ni ahí vamos a ser destinados al infierno, porque en Cristo no hay ninguna condenación, somos salvos y no perdemos la salvación estando en Cristo, pero tenemos que permanecer en Él. Bueno, San Mateo, miren lo que dice en San Mateo capítulo 3 versículo 8 y el 10. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y en el versículo 10 dice: el hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Vamos a San Juan 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, fíjense que acá está hablando de dar frutos dignos de arrepentimiento, y dice que el hacha está preparada para, todo árbol, el hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, dice, será cortado y echado en el fuego. Y en San Juan 15 dice que aquel que no lleva fruto, el Señor dice que lo va, como le decía, lo va a quitar, dice. Y quitar es que lo va a cortar. Entonces está hablando de lo mismo. No dice ahí específicamente de que lo va a quitar y lo va a echar, ¿sí?, al infierno, pero está hablando de un fuego, ¿sí? Está hablando de un fuego, y puede ser que justamente al no permanecer nosotros en Cristo y no hacer su voluntad, ¿qué pasa? Produce esto de que el Señor nos quite, o sea, haya personas que no quieran hacer la voluntad de Dios, que se rebelen contra Él y se aparten de Él, y el Señor, como no dan fruto, durante mucho tiempo ve que no dan fruto dignos de arrepentimiento y no están dando el fruto del Espíritu Santo, dice que los quita. Entonces va a llegar un momento que todos vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros en Cristo tenemos salvación, sanidad, liberación, tenemos todo, la felicidad, la vida en abundancia. Pero también la palabra me enseña que aquellos que no permanecen en Cristo, dice que el Señor, así como da la vida y la quita, dice que Él los puede arrojar al infierno, ¿sí? Que Él los puede quitar si no están dando verdadero fruto del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros hemos asumido un compromiso con Dios de amarlo, y lo que hacemos lo hacemos por amor, y cada día a través de Él damos fruto, no es por nosotros, tenemos que permanecer en Él para dar fruto del Espíritu Santo, y de esa manera Él nos va a seguir limpiando para seguir dando más fruto. ¿Y cómo Él nos va limpiando? A través de la palabra, reconociendo nuestras fallas, nuestros errores, reconociendo que no somos pecadores, porque en Cristo somos santos, pero sí muchas veces pecamos, muchas veces mentimos, muchas veces tenemos malos pensamientos. Decirle: Señor, perdóname porque pensé esto, porque dije esto, perdóname, ten misericordia de mí. Él nos limpia y ahí seguimos llevando más fruto, ¿sí? Por eso que Él siempre nos libre de no permanecer en Él, de no hacer su voluntad. Que cada día ese fuego del amor de Dios, del don que Él nos ha dado, cada día se avive más nuestras vidas, ¿sí? Así que bien. Después más adelante dice que así como Él tiene cuidado de los pajarillos, ¿sí?, ¿cuánto más no va a tener cuidado de nosotros, que somos sus hijos? Entonces tenemos que estar confiados en Él, descansando en sus promesas, en su voluntad, permaneciendo en Él. ¿Bien? Bueno, ahí vamos al versículo 8. Confesión de fe en Jesús. Yo les digo que a todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los hombres, se le negará delante de los ángeles de Dios.
Toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada, pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Cuando ustedes sean llevados a las sinagogas y presentados ante magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo o qué responder o qué decir, porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir. Bueno, y estos versículos le tocó a nuestra hermana Inés y ella me compartió lo que entendió. Bien. Lo que ella entendió es del pecado, que al confesar nuestros pecados el Señor nos perdona, pero el Señor no perdona al que blasfeme contra el Espíritu Santo. Es un pecado que no tiene perdón. Es lo que pude entender. Justamente, la palabra del Señor nos enseña que nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Justamente eso entraría antes, cuando uno no tiene a Cristo en el corazón y confiesa su pecado, y también esto lo hacemos, como decía recién, cuando ya estamos en Cristo y tenemos que seguir cambiando cosas en nuestra vida y nos equivocamos y pecamos, pero no está en nuestra intención practicar el pecado. Entonces nosotros hemos entendido que al estar en Cristo somos santos y Él que es santo nos va santificando. Por eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es lo que acá dice que la palabra, que es la que no será perdonada, eso no lo puede hacer un cristiano, porque tiene el Espíritu Santo, está en Cristo y no va a irse en contra de lo más sensible y hermoso y preciado que es el Espíritu Santo. Esto se refiere a aquellas personas que no están en Cristo y a aquellas personas que justamente y lamentablemente son personas legalistas, que son fariseas y que justamente tienen una actitud que lamentablemente, como les decía, a veces no todos son para salvación y algunos son para condenación. Y bueno, el Señor se refería justamente a este tipo de personas, porque fíjense cómo los trataba a los fariseos, hipócritas, y los confrontaba. Y esas personas, por lo menos después, no se narra de que ellas se arrepintieron, sino es más, ellos creyeron que estaban haciendo lo correcto. Cuando gritaban crucifíquenlo, crucifíquenlo, ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, la mayoría de los fariseos, ¿no? Por eso, no todos son para salvación. Entonces, aquellas personas que ya son destinadas para condenación y que no van a estar nunca en Cristo, van a blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ese pecado no tiene perdón. Pero gloria a Dios que nosotros no estamos en eso, nosotros estamos en Cristo. Así que muchas veces va a haber personas que tienen la mente entenebrecida, que tienen la mente oscurecida, que tienen una vida religiosa, que nos van a querer atacar, nos van a querer juzgar. Pero nosotros tenemos que aprender de las pisadas de Jesús, hablar lo que tenemos que hablar con fundamento de la palabra, ¿sí? Siempre con respeto y con las palabras que Dios nos pone en el momento, con las palabras adecuadas. Si tengamos que callar, que Él nos manda a callar. Si tengamos que hablar, que Él nos manda a hablar. Pero que nuestra vida va a incomodar a los fariseos, por supuesto, porque eso lo hizo con Jesús. Eso lo hizo Jesús, en su diario vivir, lo que Él hablaba, lo que Él accionaba, eso los molestaba, los incomodaba. Entonces así va a pasar. Nosotros, al estar en Cristo y movernos conforme a su voluntad, va a incomodar a estas personas, ¿sí? Va a incomodar a estas personas que son legalistas. Gloria a Dios, tenemos que orar. Si es la voluntad de Dios que ellas abran los ojos, Dios le va a abrir los ojos. Y si no es la voluntad de Dios, y bueno, van a terminar blasfemando en contra del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, ¿sí? Por eso es que bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, con lo que dicen de un hijo o una hija de Dios, ¿sí? Y bueno, dice que cuando pase eso, dice que no tengamos temor, porque incluso puede ser que podamos estar frente a alguna autoridad, frente a algún gobernador, frente a alguien que se le haya dado alguna autoridad acá en la tierra, y que nosotros no tengamos temor cuando tengamos que confesar de lo que Jesús hizo en nuestras vidas, cuando tengamos que hablar de su palabra, que no tengamos temor de la palabra que vamos a tener que hablar en defensa de lo que hay en nosotros, de nuestra fe, de nuestra creencia, de la vida que vivimos. No tenemos que tener temor, porque ahí dice mismo que en ese mismo instante, versículo 12, el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir. No tenemos que tener temor, porque Él pondrá las palabras, Él nos inspirará.
pero tenemos que escudriñarla también y vivirla. Y en la primera parte dice que si nosotros justamente lo confesamos a Dios delante de los hombres, dice que Él nos confesará delante de los ángeles de Dios. Pero si lo negamos delante de los hombres, Él nos negará delante de los ángeles de Dios. Y negarlo no es solamente decir, como le pasó a Pedro, que él lo negó, que no, que él negó que era un discípulo, negaba conocerlo a Jesús, ¿sí? En ese momento de su vida. Sino negarlo con las acciones. Muchas veces, por eso en estos tiempos el Señor nos está demandando que vivamos la palabra, que demostremos con nuestras acciones que realmente Jesús vive en nosotros. Porque el árbol bueno da fruto bueno, no puede dar fruto malo. Por supuesto que tenemos cosas para cambiar, pero ya no podemos ser la misma persona que hace, no sé, 10 años que empezamos los caminos de Dios. Entonces a eso me refiero, ¿sí? Que realmente tiene que haber un cambio, tiene que haber fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y que justamente nuestros actos no nieguen a Jesús, sino que nuestros actos afirmen de que hay una luz en nuestras vidas que es la de Jesús y que marca la diferencia y que hace que seamos la sal y la luz de la tierra. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente enseñanza que lleva como título El rico insensato. Estos versículos le tocó a nuestra hermana Jessie poder explicar. Dice, uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Bueno, y nuestra hermana Jessie compartió lo siguiente. Jesús habla en contra de la avaricia. Ella pone, codicia es igual a poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. La parábola de Jesús es muy clara. No sirve de nada tener riquezas y bienes si no cuidamos las cosas espirituales. Porque al descuidar nuestra alma y creer que todo lo que tenemos es gracias a nosotros mismos, abrimos la puerta al orgullo, sin considerar la voluntad de Dios, por lo cual Él envía su ira sobre los hijos desobedientes. Y después nos preguntamos por qué, por lo cual debemos estar contentos con lo que tenemos y dar gracias día a día, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Muy bien. Bueno, justamente acá lo que está hablando nuestra hermana Jessie es de que cuando la persona tiene en su corazón como primer lugar las riquezas, de querer bienes, de querer trabajar para tener riquezas y bienes, y justamente la avaricia es eso, obtener riquezas y atesorarlas, guardarlas y no compartirlas, eso es avaricia. Que siempre estemos pensando en nosotros mismos, en querer tener más lujo, más cosas y no compartirlas, no darle a aquel que necesita, ¿sí? Entonces, cuando no está Dios en primer lugar de nuestras vidas, muchas veces pasa que este es uno de los dioses que hoy en día gobierna muchos corazones, el amor al dinero. El querer tener, el poseer cosas materiales. Sabemos que las cosas materiales van y vienen y son perecederas. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas invisibles que no se ven, porque aquellas cosas que no se ven, las cosas de arriba, las invisibles, todo lo celestial, todo lo que tiene que ver con lo divino, con lo sobrenatural, es lo que va a permanecer. Por eso, como la palabra es sobrenatural, es lo que va a permanecer.
pero aquello que nosotros hoy día vemos, que nosotros con nuestros ojos naturales vivimos, vemos, todo es pasajero, nada de lo que hay acá en la tierra va a quedar, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros ocuparnos de las cosas primeramente del reino de Dios, ¿sí? Y de esa manera poder hacer su voluntad, y con lo que Dios nos bendice en la salud, en el trabajo, en los bienes que Él nos da a través del trabajo, o sea, el dinero, las cosas que podemos comprar, no pensar tanto en nosotros, empezar a pensar más en nuestro prójimo, qué puede necesitar. Si ya tengo un televisor, ¿para qué me voy a comprar otro mejor? ¿O para qué me quiero comprar otro para la habitación? Empecemos a pensar con lo que haría Jesús en nuestro lugar. Si Dios nos ha bendecido con un buen trabajo, bueno, no gastar más, saber con la gracia de Dios administrarnos, comprar las cosas que necesitamos. No por eso no nos vamos a dar por ahí el gusto de ir a comer afuera un día o determinadas cosas, pero pensar en el prójimo, quizá no comprarme tantas cosas de ropa para mí, o zapatos, o bolsos si ya tengo, o carteras me refiero, ¿no? Sino pensar en aquellos que no tienen quizá nada. Capaz nosotros tenemos 5 pantalones y una persona no tiene ni uno, o tiene uno nada más, el que tiene puesto. Entonces empezar a pensar más en la necesidad, que siempre va a haber alguien que tiene necesidad, ¿sí? Y de esa manera nosotros aprendemos de Dios, porque Dios es bueno, Dios es generoso, y tenemos que aprender generosidad nosotros como hijos e hijas de Dios. Pero bueno, esto es algo que es un estudio que también por la gracia de Dios y por las enseñanzas que estoy recibiendo me estoy preparando para más adelante poder enseñar, pero solo el Espíritu Santo es el que abre nuestro corazón y nos enseña a amar con el amor de Él. Y en el amor de Él hay generosidad, hay bondad, hay misericordia, hay perdón, hay fidelidad, hay todo lo bueno que te puedes imaginar hay en el amor de Dios. Y todo lo malo es lo que no viene del amor de Él. Así que bueno, que nuestra vida no dependa de los bienes materiales que tengamos, que nuestra felicidad no dependa de la casa, del auto, de algo material, sino que nuestra felicidad y siempre tiene que ser, y que es la que nos llena, que sea la presencia de Dios, porque con eso lo tenemos todos. Somos más que bendecidos, somos más que felices teniendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Bien, ahora vamos a ir a la última enseñanza, que lleva como título el afán y la ansiedad. Después Jesús dijo a sus discípulos: por eso les digo que no se preocupen por su vida, lo que estábamos hablando, ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Fíjense en los cuervos, no siembran ni ciegan, no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Pues si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en los lirios, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón con todas sus riquezas llegó a vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste hacia la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer, ni por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Bien. Y ahora vamos a compartir el audio que mandó la pastora, que le tocó estos versículos a ella. Bueno, este es el capítulo de San Lucas, capítulo 12, del 22 al 31. Jesús quiere que sus hijos no se preocupen por la vestimenta o el alimento, porque Él nos sustenta día a día con esas cosas. Él nos creó y sabe nuestras necesidades básicas que tenemos. Jesús hace una comparación con las aves, los lirios, la hierba, que no trabajan, pero igual subsisten. Mas cuanto nosotros, que tenemos a nuestro Padre, que es el dueño del oro y la plata, no nos va a hacer
que nos falte nada. Por eso debemos ocuparnos en sus cosas, que Él sabe las cosas secundarias que necesitamos día a día en nuestra vida, o sea que serán añadidas conforme a la voluntad del Padre. Eso es lo que yo entiendo de este capítulo. Bueno, ahí estaba la pastora compartiendo estos versículos que ella le tocó y la verdad que fue muy claro, así es, como siempre transmitimos y aconsejamos que estemos ocupados en las cosas del Señor, como cuando era niño Jesús que le dijo a sus padres, ¿por qué? Dice, me buscan, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Justamente es eso, entender de que tenemos que darle el primer lugar en nuestras vidas para amarlo, para honrarlo, para que si necesitan de mi vida, si el Señor necesita de mi vida para servir y ayudar a otros, decir, heme aquí, Señor, estoy en tus negocios. Y no pensar, no, porque tengo que hacer esto, porque hacer lo otro, y son intereses y cosas mías, ¿sí? Como había transmitido en otra oportunidad, desde la experiencia de que al darle a Él el primer lugar en nuestras vidas, pasar tiempo con Él, poder ofrecer de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra persona para ayudar al prójimo, todo lo demás que teníamos pensado hacer o que no era tan importante y que teníamos que hacer de alguna otra manera en el día o al día siguiente, lo hacemos porque no es tan necesario, ¿sí? Por eso es aprender a administrar los tiempos, aprender a administrar prioridades también, darle prioridad a las cosas más importantes, ¿sí? Y bueno, y lo otro, todo tiene su tiempo para hacerlo, ¿sí? Pero hay cosas más importantes como poder amar a Dios, amar a nuestra familia, demostrárselo y de esa manera también amar a nuestro prójimo, demostrárselo con nuestro tiempo, con nuestras acciones. Y lo que tengamos que hacer en la casa o eso, o tiempo del trabajo, también Dios cuando lo ponemos a Él en primer lugar y el servicio a los demás, Él nos da el tiempo para hacer lo otro que nos corresponde también hacer en relación al trabajo, en relación a la casa. Así que esto lo comparto porque lo he vivido y es así. Y no hay cosa más hermosa y que llena el corazón que es poder servir a Dios, poder servir al prójimo, poder tener esa relación íntima con Él para agradarle y para hacer su voluntad. Así que, bueno, estas son las enseñanzas. Sigan escribiéndome por privado todos aquellos que quieren seguir participando en leer los versículos que les voy a decir y de esa manera bueno, poder compartir, porque de esta manera ustedes están dando de gracia lo que Dios les dio de gracia y Dios quiere que demos, que trabajemos, que le sirvamos dando de gracia para que nos edifiquemos unos a otros, ¿sí? Así que bueno, les mando un gran abrazo, nos estaremos viendo el próximo lunes, nos estaremos comunicando en la semana. Les mando muchos besitos, que se cuiden y muchas bendiciones.